Yo creo que acá hay un punto muy importante, ¿no? Hay que ganarle en tiempo también a lo que te van a dar desde el afuera, ¿no? Porque si hacemos la plancha, si no decimos nada, si pensamos que esta educación va a provenir del afuera, vamos a estar complicados desde ese punto de vista, porque la información que viene desde el otro lado es muy compleja y va a generar en el niño una gran confusión a temprana edad. Y después va a ser, en un punto, entre comillas, difícil remontar este partido en contra. Yo lo que trato de bajar como una suerte de recomendación es ganarle en tiempo. En la casa está la primera socialización y la más importante. Entonces, si vamos a dejar que el tiempo pase, porque bueno, lo voy a hacer más adelante, en la adolescencia, ahora no tengo tiempo, o lo que sea, no, ahí vamos perdidos porque hoy la educación está muy complicada con todas estas cuestiones, sobre todo con la educación sexual integral. Por lo tanto, yo diría, ganémosla en tiempo. Bien, bueno, Horacio, de nuevo gracias por la invitación. Es un tema sensible, muy importante hoy en día, no es algo nuevo. Tenemos que entender que esta temática no empezó en la pandemia o no empezó hace un par de años, sino que viene de los inicios de la humanidad. Yo quería dar un par de números para poder entender y después tratar de definir un poco qué es el abuso, para poder hay personas que nos están mirando y no saben bien lo que es. Obviamente acá tenemos a Ezequiel, que es especialista y se dedica hoy a este tema puntual, ¿no? Pero tenemos que, por ejemplo, se hizo un estudio en muchos países, un total de 22, y la prevalencia del abuso sexual infantil tiene 7,4% en varones y un casi 20% en mujeres, ¿no? Ahí lo estamos viendo en cuanto al género, en este caso. Trae consecuencias muy significativas. El abuso sexual, que obviamente es un abuso de poder entre un otro, generalmente conocido, que puede ser intrafamiliar o puede ser extrafamiliar, o sea, de la familia, que trae unas consecuencias específicas, o fuera de la familia, el amigo del padre, el conocido de no sé dónde, el profesor de acá, de allá. Entonces, tiene consecuencias desde el área física motora, por ejemplo, la eneuresis es una de las consecuencias, hacerse pis en la cama, dolores de cabeza, que no se entiende bien de dónde salen, dolores estomacales, entre otros, ¿no? Son sintomatologías manifiestas que uno puede observar en el niño, signos también visibles, que los padres tienen que tener en cuenta a la hora de esta génesis sin entender, ¿no? Obviamente se lo lleva al médico, se lo chequea, muchas veces no tiene una causa manifiesta, y ahí es donde entramos a jugar nosotros, a poder observar qué es lo que trae determinadas sintomatologías que no tienen una explicación. Desde el punto de vista psicológico subjetivo, la persona que ha recibido un abuso, en este caso estamos hablando de sexual, puede haber otros también, violencia, maltrato, va a sufrir sobre todo una sensación muy grande de indefensión, es decir, la incapacidad de poder reaccionar frente a un otro que me quiera hacer un daño, porque en general este otro no estaba connotado como alguien que podría ser peligroso. Si estamos hablando de alguien dentro de la familia, no me voy a esperar que esta persona venga a hacerme un daño. Y ahí hay una ruptura de confianza, tanto desde la propia víctima, como después del núcleo familiar, cuando en algún momento esto es revelado. Hay un punto que es muy importante en esto, ¿no? Que es subliminal, que es el secretismo. En general no se termina sabiendo, no se expone, porque el otro ítem es la estigmatización. Bueno, yo sufro un abuso, me lo callo, lo guardo, eso genera todo un movimiento en mi interior. Aquello que ingresa en nosotros tiene que salir para que podamos elaborarlo. Siempre pongo los mismos ejemplos. Cuando nosotros ingerimos alimento, ingerimos una bebida, nuestro cuerpo lo va a expulsar por una razón natural de salubridad, ¿no? Necesita hacerlo naturalmente. Emocionalmente es igual. Un trauma es aquello que supera la capacidad de procesamiento de nuestro psiquismo. Entonces, obviamente que un abuso sexual, un abuso al niño, sobre todo si tiene mucha frecuencia y perdura en el tiempo, es algo muy difícil de procesar, y eso va a generar sintomatologías por todos lados para intentar darle una elaboración y un significado a esto que sucede. Entonces tenemos la indefensión, la estigmatización, el secretismo y un montón de consecuencias psicológicas, como por ejemplo la percepción de la autoeficacia, la valoración personal,
la autoinculpación. Bueno, la víctima no sabe si en realidad tuvo la culpa o no, esto es muy típico. Bueno, yo tuve la culpa de esto, tengo algo malo, por eso realmente esto me sucedió, debo ser yo, ¿no? En lugar de poner en perspectiva y ver que del otro lado hay una persona enferma, una persona que algo le está pasando desde el punto de vista mental para hacer un abuso de poder, un abuso sobre esta persona, sobre este niño que está en plena configuración afectiva y emocional y viene a recibir esta marca que le va a quedar de por vida. Le va a quedar de por vida, pero con un trabajo bien hecho se puede elaborar lo más posible y sanarlo. Y esto, hay casos clínicos que yo tengo y casos comprobados que sucede de una muy buena forma. Cuando uno va empezándolo a poner en palabra, va sacándolo de a poquitito hacia afuera y elaborando el gran dolor que esto queda o que esto produce, hay una posibilidad muy importante de sanarlo. Ansiedad y depresión son dos patologías que están muy de la mano con las personas que han sufrido abuso. Por género, en mujeres se da más ansiedad y depresión y en varones, sobre todo en la adolescencia, va a haber conductas que pueden ser hasta delictivas, va a haber conductas que pueden ser autolesiones. Entonces, uno tiene que ir viendo a lo largo del tiempo cómo esta persona va procesando, si es que puede llegar a tener algún tipo, obviamente, de tratamiento. No es lo mismo intrafamiliar que extrafamiliar, como les decía, porque cuando viene de afuera hay una sensación de los cuidadores o de los padres que no han hecho su labor de manera correcta. Es decir, no hemos podido cuidar a nuestro hijo de la mejor manera y por qué le sucedió esto. Y obviamente la culpa va a devenir en primer lugar como esa emoción social que aparece cuando he hecho algo mal y sobre todo le he causado esto. Si yo hubiera hecho algo mejor, me hubiera cuidado de determinada forma, esto no le hubiera pasado. Cuando es intrafamiliar es un poco más complejo por el solo hecho de que no se ve venir esto, ¿no? De que nadie va a pensar que el padre o el padrastro, ya ese es el tópico de las familias ensambladas, va a generar esto, ¿no? No me lo espero, entonces tiene como el victimario y la víctima quien va a recibir todo este trauma, toda esta situación muy, muy difícil de digerir. Y otro punto es el estrés postraumático. En la mayoría de los casos se genera, ¿no? El estrés postraumático sobre una prevalencia total, por ejemplo, del 100%, el 50% en general por estudios termina viviendo el estrés posterior, ¿no? Al trauma que se le genera por el acto que han recibido. Entonces hay muchas consecuencias, ¿no? Hay muchas repercusiones, tanto a nivel físico, a nivel relacional, la capacidad de configurar relaciones, ¿no? De tener una seguridad a la hora de entablar un vínculo con el otro, cuando se me ha connotado previamente de que el otro puede ser un potencial agresor. Entonces ahí también, en cuanto a lo social, se da un ítem que hay que trabajar mucho. Y una característica que en general todas las personas, la mayoría de las personas que sufren un abuso está presente, son las conductas muy sexualizadas, ¿no? Entonces ese también es un punto que hay que observar, porque son conductas que salen en un punto de la media o de la norma cuando reciben este tipo de actos. Creo que esto puede ser una introducción, ¿no? Desde mi lado. Excelentísimo, y la verdad que muy clara la introducción, muy esquematizada, que nos permite entender a lo que estamos por fuera del ambiente de la psicología de estos temas. Y bueno, vamos a pasar ahora con el querido profesor Ezequiel Baigorri. Es un gusto, hace tiempo que no nos visitaba acá en el canal, así que contento de tenerlo nuevamente. Y bueno, es el mismo tópico introductorio, para luego pasar con algunas preguntas específicas para ambos. Doctor, toda suya la palabra. Bueno, muchas gracias, Horacio, por la invitación. La verdad que estaba escuchando atentamente a Pablo. Estoy de acuerdo exactamente en todo lo que dijo, que lo explicó muy bien y muy claro. Así que vamos a ir avanzando como si estuviéramos construyendo juntos. Algo para agregar, y digo para agregar porque estuvo bárbaro lo que dijo Pablo. El abuso sexual infantil provoca un trauma porque es una irrupción de la sexualidad adulta en el niño. La palabra irrupción significa, según el diccionario de la Real Academia Española, es, por ejemplo, cuando en el cielo irrumpen misiles por un ataque inesperado, ¿no? Como vimos, por ejemplo, hace poco, Israel y en la Franja de Gaza que estaban siendo atacados y se veían los misiles a la noche en Jerusalén como explotaban en el aire. Bueno,
una irrupción, algo inesperado que genera un choque y eso provoca un trauma. ¿Por qué es traumático? Porque el nene no está preparado psicológicamente para aceptarlo y porque la madurez biológica y la madurez psicológica son dos cosas diferentes. Un nene o una nena de 12, 14 años o 16 años puede tener la altura y el tamaño físicamente para manejar un auto, pero no está preparado psicológicamente para manejar en hora pico en Panamericana o en el acceso oeste ingresando a Buenos Aires, ¿no? Entonces la madurez biológica puede estar, pero no necesariamente está la psicológica. En la sexualidad es lo mismo. Una nena puede tener un cuerpo desarrollado, ¿no? Medir 1,60 m, 1,70 m a los 14 años, pero no necesariamente significa que está psicológicamente preparada para tener relaciones sexuales con un adulto y para ser madre, que es el resultado directo de tener relaciones, ¿no? Entonces, no necesariamente la sexualidad, la madurez biológica y la madurez psicológica están de la mano, están relacionadas. Por ende, un nene o una nena que ve o está en contacto con una relación sexual o con algo de la sexualidad propio de la sexualidad adulta, al no estar preparado para recibir esa información, le provoca un impacto muy fuerte, y más si él es el objeto de goce del abusador o del agresor, porque provoca una estimulación en la zona erógena, en el cuerpo, que no está preparado para manejar, ¿no? Por eso hay una etapa y un tiempo de descubrimiento del cuerpo, qué cosas le provocan placer y qué cosas no. Al no estar preparado para recibir la información que está recibiendo, eso provoca un trauma, ¿no? Es una información demasiado pesada para procesarla. Y bueno, por eso es traumático. Por otro lado, bueno, el abuso, algunos datos más para agregar los que dijo Pablo, que estuvo excelente, es que el abuso se da en todos los estratos sociales. Hay cierto mito de que solamente se da en las clases bajas, lo cual no es verdad. La diferencia está en que las clases altas, o el que tiene mayor poder adquisitivo, tiene más influencia y a lo mejor es un poco más inteligente o tiene más recursos como para dejarlo intramuros, ¿no? Como para que no se sepa, para mantenerlo oculto, pero no significa que no pase. Por otro lado, bueno, el 80% de los agresores sexuales pertenece al círculo íntimo de la víctima, como dijo Pablo recién. De ese 80%, el 70%, o sea, no el 70% del total, sino el 70% de ese 80% de los abusos cometidos abuso cometido intrafamiliarmente, o sea, da un 56% del total. Más de la mitad de los abusos son cometidos por familiares, por gente del círculo íntimo que no tiene un lazo sanguíneo con la víctima, ¿no? El agresor no tiene lazo sanguíneo. Generalmente, la mayoría de las veces puede ser un padrastro, pero también es la pareja del abuelo, la pareja de un tío o de una tía, ¿no? La pareja de la abuela, o sea, es decir, o un amigo de la familia, alguien que no tiene una relación directa, un lazo sanguíneo. Por eso, a veces es tan complicado esto de que hay que seleccionar y que pensar muy bien a quién le permitimos el acceso a casa o con quién una madre soltera, una madre sola que tiene hijos, con quién entabla una relación. Porque circula desde hace muchos años, desde hace unos años atrás, circula un PDF, que esto ya dejó de ser un mito. He escuchado pedófilos que lo han tenido en su poder y me lo han confirmado. Un PDF de 250 páginas, elaborado por un pediatra brasilero que había encabezado una red de pedófilos. Él elaboró, confeccionó esto, que tenían herramientas o tips o estrategias como para poder llegar a conseguir víctimas, para poder concretar los abusos. Y en este PDF, uno de los argumentos que exponía era buscar una mujer sola que tuviera hijos para poder llegar a abusar de los hijos, ¿no? Entonces, muchas veces
el pedófilo lo que tiene en vista, el fin último es obtener el placer sexual solamente o únicamente con niños. Para eso busca mujeres que estén solas, que sean más vulnerables, que tengan hijos, con la finalidad de poder llegar a transformar a esos nenes en víctimas, ¿no? Entonces ya lo tiene, desde un primer momento lo tiene pensado, y cuando elige la víctima lo elige de esa manera. Digo, para tenerlo en cuenta, porque esto circula, ya es, digamos, bastante conocido dentro de ese ámbito, y porque muchas veces uno lo detecta o lo puede prever o lo ve con tiempo, con anticipación, y en muchísimos casos cuando lo mencionamos, generalmente la gente se enoja, y después, bueno, lamentablemente ocurre y termina pasando esto, cosas que se podrían haber evitado. Después, más al final, vamos a hablar de cuáles son algunos pasos como para poder prevenir, pasos básicos de prevención de abuso sexual infantil. Pero, bueno, esto como algunos datos también como introducción, como para pensar cómo ocurre o de qué manera pasa. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos la madre también es una víctima, ¿no? Porque no se lo veía venir y no lo esperaba, pero también es cierto que hay muchos casos en donde la tendencia de la madre es encubrir al agresor sexual porque prima más mantener su pareja, o porque tiene miedo a quedarse sola, y bueno, muchas veces no cuida y no protege, que me parece gran pandemia o la gran mal de esta época es el notable abandono que sufren los chicos hoy, ¿no? Los padres, entre chupete electrónico, dejarle el celular, la tablet, la compu para que no molesten o para que estén entretenidos, sin control y sin seguridad de nada, y priorizar muchas veces el sentirse acompañados antes que la seguridad, que la necesidad de los chicos, empiezan a ocurrir este tipo de cosas que se podrían haber evitado, y por eso es tan lamentable. Y por último, decirte que lo más grave de todo esto es que va en aumento y está cada vez más en auge, se podría decir. O sea, hay cada vez más casos de trata de niños y de trata de adolescentes, porque todo comienza con esto, ¿no? Primero con un abuso, con un intento, pero ahora, o sea, pasa desde hace tiempo, pero ahora como que se está escuchando más, en realidad hay mayor cantidad de casos de niños, de adolescentes que ya, sobre todo los adolescentes, ya no son secuestrados, sino que son convencidos por una estrategia de manipulación para separarlo de la familia, y una vez que logran separarlo de la familia, ahí sí ya lo secuestran, le prohíben, digamos, lo encarcelan, le prohíben salir, los hacen trabajar prostituyéndolos. Esto lamentablemente está pasando cada vez más. También se puede prevenir, y bueno, y hay como muy poca información al respecto. O sea, los medios de comunicación hoy están hablando de cualquier pavada, pero por ejemplo este tipo de cosas no se difunden, cuando en realidad hay muchísimos casos. Y bueno, por algo muy necesario, ¿no? No, coincido. Bueno, hecha ya la introducción, vamos a pasar a una serie de preguntas, así que bueno, aprovechando que ambos son psicólogos que conocen cómo funciona la dinámica del mundo virtual, yo lo que les diría, si están de acuerdo, es simplemente dejar los micrófonos abiertos y que sea más que todo un diálogo, un intercambio, una tertulia, para que no sea tan esquemático. Vaya que me encanta escucharlo a ambos, pero creo que por la naturaleza del tema se pueden complementar mutuamente. Aprovecho, ya que estamos, simplemente me toca la palabra. Muchas gracias, Patricia, como muchas gracias a todos los que están apoyando en Superchat. Saben la forma en la que YouTube castiga a los youtubers que de repente decidimos tocar estos temas. Antes de pasar a las preguntas, respecto a lo que dijo Ezequiel Baigorria, hace poco hice un video que me llevó un tiempo producirlo, respecto al tiempo en pantalla que debería tener un niño, y siempre con supervisión de los padres. Desde ya, claro, de 0 a 5 años, 0 tiempo, y después es progresivo, y el control de los padres hasta que es mayor de edad. O sea, esto está corroborado incluso por médicos psiquiatras de Estados Unidos. O sea, es un trabajo enorme. Y muchas gracias, Luligo, también por tu gran ayuda, que de hecho tengo que producir un video especial a pedido de ella. Esos son los beneficios que tiene la gente que nos colabora en el canal. Así que bueno, quiero empezar a tocar un par de temas con ustedes. Por eso digo, esto va a ser más que todo una tertulia abierta, porque
Pensaba en las palabras específicas de estos padres posmodernos, del famoso chupete electrónico, y rápidamente se me vino a la mente un estudio que debe saber qué piensan ustedes. Hace poco en Estados Unidos, no me acuerdo qué universidad lo demostró, el ingreso a la vida sexual, podríamos decir precoz, en un adolescente, en un niño, muchas veces es a partir del contacto que tiene en redes sociales. Piensen, un adolescente o una niña que de repente tuvo Facebook, que entra en contacto con algunos amiguitos y de repente los amiguitos son un poco más grandes de edad, incluso gente muy grande de edad que se hace pasar por menores. Así que acá quiero tocar el tema específico. ¿Cuál es su visión como psicólogo en cuanto a prevención, en cuanto a cuidado, en cuanto a análisis que pueden hacer de los menores de edad, el tema del abuso y la ontología digital, que es una materia presente en el mundo posmoderno? Quien quiere empezar dialogando, es un diálogo, yo dejo expuesto el tópico para que lo desarrollen libremente. Bueno, si querés arranco, tiro algunas ideas cortitas. Es un tema súper importante esta relación, ¿no?, que podemos hacer entre la virtualidad y también el abuso, que es el tema que nos trae hoy aquí. La virtualidad viene como anillo al dedo para todas estas prácticas porque está corroborado también con datos que en la pandemia ha crecido el número de abusos. Entonces, el repliegue que sufrimos cuando nos tuvimos que guardar todos genera un ambiente o un caldo de cultivo para que todas estas realidades puedan expresarse, ya sea una familia disfuncional o con algún tipo de inconveniente económico, aunque Ezequiel aclaró que no solamente las familias con pocos ingresos se les genera esto, sino que tienen otras dinámicas, las de clase alta, pero todo se termina complotando para que pueda darse más frecuentemente cuando está todo tan para adentro. Entonces, la realidad en cuanto a la utilización de la tecnología, que ahí está vinculado con el consumo, por ejemplo, de pornografía, con el consumo de un montón de información o un montón de plataformas que lo único que van a hacer en la cabeza de las personas es reventarla, las series de determinados temas, ¿no? Esto ya es bastante político también, la bajada, pero me parece que está muy relacionada porque hoy nos convertimos, los seres humanos, en alguien en personas que tienen muy poca capacidad de pensamiento crítico, muy poca capacidad de abstraer, muy poca capacidad de síntesis para solamente recibir pasivamente la imagen que va a provenir del exterior sin hacer ningún tipo de proceso. Entonces, cuando Horacio recién estaba ligando los temas, tenemos que pensarlo de esta manera. Fíjense que, por ejemplo, datos en Silicon Valley, que son los artífices de todo el mundo digital, a sus hijos les prohíben que usen tecnología. A las empleadas de sus casas no les dejan tener el teléfono celular en todo el transcurso de su jornada laboral. Está prohibido por contrato. Entonces, también preguntémonos esto, ¿no? ¿Por qué aquellos que son los creadores no permiten que sus hijos, supuestamente lo más preciado, no lo utilicen, sobre todo en etapas tempranas, y los mandan a colegios donde no tienen la posibilidad de la utilización de la tecnología como ellos mismos lo pregonan, ¿no? A partir de todas las redes y todas las plataformas que ya sabemos. Por lo tanto, quería hacer esta intervención, así entra Ezequiel también y vamos ligándolo, pero me parece que desde el mundo de la virtualidad, desde el mundo de la imagen, desde el mundo del homo ludens también, que todo tiene que ser divertido ya, y si el nene llora, bueno, dale la tablet, así ya no lo hace más, y bueno, que venga conmigo a hacer algo, pero que tenga mi teléfono, o que tenga su aparato, su dispositivo electrónico, para quitarle un ratito de encima y no generar diálogo, no generar conexión, no generar la posibilidad de intercambio, que después eso va a ser muy preciado y lo va a ir a buscar a otro lado. ¿Y dónde lo va a ir a buscar? Bueno, ahí están los puntos suspensivos, donde cualquiera que esté rondando cual mosca de la sopa puede ingresar para generar su cometido y su propósito. Porque recordemos que los seres humanos buscamos afecto, ¿no? Buscamos contención, buscamos ser mirados, queridos, eso está en la base de todos nosotros. Después uno lo va trabajando, y si eso no viene de adentro, se va a ir a buscar afuera. Y ingresa la ideología, obviamente, e ingresan otras personas jugando como una suerte de sustituto de padre, de madre, de hermano, y si tiene algún tipo de idea perversa o trastocada, entra
de manera perfecta en la confianza del otro. Mirá, no sabía lo de Silicon Valley y lo del contrato y esto de la prohibición, me pareció re interesante. Vos sabés que otro dato para agregar es que he trabajado y he tenido también como pacientes a gente que quería salir, digamos, estaba involucrada en el abuso de menores, ¿no? Que eran agresores sexuales y que querían salir. Y ellos me han contado que se creaban un perfil falso de Instagram para empezar, y se metían en páginas en donde había mucha afluencia de chicos para buscar chicos de 12, 13, 14 años, para buscar menores, ¿no? Y después también, habiendo trabajado con adolescentes que estuvieron a punto de ser captados por redes de trata de personas, que también de la misma manera entraban, ¿no? Se conocían por redes sociales, por Instagram generalmente, o Facebook, y después se compartían el teléfono y lo tenían chateando durante todo el día. Entonces lo van captando, y con una ausencia total de los padres, ¿no? Que los padres estaban totalmente ausentes y lejanos de lo que pasaba con los chicos, hasta que llegaba un momento en donde los convencían y los invitaban a irse a otro país. Me acuerdo un caso en Puerto Rico, otro en Guatemala, ya le mandaban el pasaje directamente para el vuelo, y bueno, una vez que salió del país, solo encima, ya después no lo pueden encontrar más, ¿no? Pero lo captaban por las redes sociales. Entonces esto de pasar mucho tiempo los chicos delante del teléfono, o sea, con el teléfono en redes sociales, sin un control de los padres, es peligrosísimo, sobre todo que es como más propenso para ser captado por redes de trata de personas. Y esto ya está bastante comprobado, la mayoría de los casos suceden así, de esa manera. Y eso por un lado. Por otro lado, me parece también una forma de desligarse, es como esto del abuso, que no necesariamente, o no todo es abuso sexual, también está el abuso físico, el maltrato, la manipulación, y esto que ahora lo estamos viendo como con más, o por lo menos sale más a la luz, y es de desligarse, de sacarse el chico de encima, porque como que no lo soportaban, o no le tienen paciencia, o es mucho trabajo dedicarse al chico, y bueno, y a veces como una manera de no te digo de entregarlo, pero sí de olvidarse, ¿no? Y de no hacerse responsable de las cosas que tienen que uno tiene que hacer como adulto para educarlo y para criarlo. Así que por ese lado también me parece peligroso que los chicos estén mucho tiempo delante de la pantalla sin supervisión de adultos. Y también por el contenido que es muy difícil de controlar, como el contenido que pueden consumir. Hay cuentas, o sea, que en esta plataforma que tienen en dibujos animados con nombres de dibujos de contenido infantil, para que aparezca en el algoritmo de los que están mirando dibujitos animados, y le empiezan a aparecer contenido para adultos en dibujo animado mezclado con los dibujitos para niños. Entonces empiezan también ahí a trabajar en bajar la resistencia de los chicos para poder hacerlo más accesible, ¿no? Y esto por otro lado. Y aparte del contenido escolar, que hemos hablado otras veces, ¿no? De lo que pasa con la ESI, y la ideologización y la hipersexualización que se genera en las aulas también. Pero eso ya sería otro tema. Así que bueno, más o menos. Ahí justamente dando paso a ese tema que creo que es muy interesante, creo que se vincula. Yo desde ya anticipo mi postura. Todos saben que yo no creo que ni el Estado ni el mercado sean la panacea en sí mismo. O sea, creo que hay un sistema propio en la posmodernidad donde lo público y lo privado se desdibuja, particularmente algo tan privado como la identidad sexual se eleva a la categoría de lo político y lo público, y desde allí se discute, y donde hay empresas privadas que terminan configurando todo el espectro político. O sea, en ese sentido, y remarco, sí, yo no soy psicólogo, no puedo hacer el análisis que están realizando acá. Lo que sí yo he sostenido, y lo sigo sosteniendo de hecho, hay empresas como Netflix o Mastercard, que lo he estudiado en profundidad,
que lo que hacen es crear el usuario perfecto. Es decir, Mastercard, con lo que es la huella de carbono, va dirigiendo el consumo hacia una legitimidad en que la persona dice, estoy consumiendo estos productos determinados que me hacen el Capitán Planeta, para que se entienda. Y de hecho está demostrado que una pareja LGBT consume y tributa más en América Latina hasta 3-4 veces más que un padre de familia. Entonces hay un sistema que promueve también esta atomización del individuo. Descartado ese análisis. Indagando justamente en lo que es la mentalidad del niño, porque a veces se habla de abuso y se queda todo en una suerte de visión, digamos, desfasada de la realidad. Yo creo que es un proceso más complejo lo que es el abuso infantil, me parece, porque pienso en esto también. ¿Cómo influye el mundo virtual? Realmente es una indagación que yo lo estoy viendo, lo digo como padre, exclusivamente como padre. Acá ya no ni como pensador ni como escritor. Porque de hecho, uno cuando empieza a ver cómo funciona el mundo virtual, lo planteo en mi propia, incluso como experiencia como creador de contenido, hay personas que separan lo virtual de lo real y piensan que lo virtual no tiene contacto con lo real. Para que se entienda, los famosos niños trolls o las cuentas trolls que insultan en el mundo virtual diciendo, es Twitter, no pasa nada, puedo hacer un chiste de cualquier tipo, total es Twitter, es una fantasía, es una ficción, lo que pasa en internet no es real. Pero es una persona de carne y hueso que está proyectando parte de su pensamiento y lo está plasmando en un espacio público. Entonces, yo creo que, a mi entender, y acá me pueden corregir ambos, la persona cuando se inmiscuye tanto en la ontología digital ya no logra discernir qué hay de ficción, qué hay de realidad. Digamos, entonces cae en esa fantasía de decir, bueno, es una ficción lo que pasa con Facebook, es un juego lo que pasa con esta menor de edad, no tiene consecuencias. Ya no saben si están jugando en SimCity o si realmente están interactuando con una persona de carne y huesos o lo que genera. Entonces yo creo que, y con esto le doy la palabra a ambos, creo que la ontología digital, la inmersión en el mundo virtual, ha hecho que muchas personas que en principio, no estaban, entre comillas, destinadas a ser abusadoras, muy entre comillas, una forma que se entienda, el propio sistema no solamente que favorece a construir víctimas, sino que también favorece a construir victimarios que ya al eliminar la otredad, al eliminar al otro, en una sociedad totalmente narcisista que solo busca su propio placer, que construye su realidad desde la ficción y desde la palabra, se olvida que detrás de la pantalla hay un ser humano menor de edad, de carne y hueso, con sentimientos, que está padeciendo este tipo de abuso. Creo que extendí demasiado la pregunta y espero haberme dado a entender mi teoría. Bien, sí, súper claro, adhiero. Agrego un dato más para que se va en línea con lo que venimos hablando. En el 2011 en Estados Unidos el 52% de los hogares tenían algún tipo de dispositivo, ¿no? Alguna pantalla, hogares con móviles, con teléfonos móviles. En el 2013 el 73% y en el 2017 el 98%. Ya no queda casi lugar donde haya un hogar en Estados Unidos, porque el estudio es de ahí, sin algún tipo de conectividad móvil. No estoy hablando de una computadora, ¿no? Y estamos hablando de todos los miembros en general de la familia que lo van teniendo. Es muy difícil encontrar una familia, sobre todo yendo más de clase media hacia arriba, que los hijos ya desde muy chicos no tengan un teléfono celular en sus manos. Y eso lo pueden ver, vayan por la calle, en un restaurante, donde sea, y eso se ve mucho, ¿no? No están solamente con los padres, sino ya a determinada edad tienen su propio celular. Y uno se pregunta, ¿para qué? No, bueno, hay un disfraz de la seguridad, hay un montón de cosas, pero eso está muy presente. Entonces, vos recién hablabas de este mundo digital. A ver, las personas tenemos la posibilidad de, a través de la fantasía, generar escenarios, ¿no? Entonces, llevémoslo a una situación donde hay una familia disfuncional, donde hay niños, y vamos a situarlo en uno de ellos, ¿no? Que necesita salir de esa disfuncionalidad afectiva que se vive, emocional. ¿Cómo? ¿Me puedo ir de la casa? No tengo la llave, no me dejan. ¿Qué puedo hacer? Vamos a crear el mundo paralelo, ¿no? ¿Cuál es? Antes el mundo paralelo era, bueno, a ver, la habitación me lo pongo de como yo quiero, entonces ahí creo mi microespacio, y tengo, no sé, los pósters, y tengo las revistas, y tengo mis colores, y el arte, o lo que sea. Ahora eso entra dentro de la pantalla.
Entonces, genero mi micromundo, esto yo lo tengo en pacientes, ¿no? Que se meten, por ejemplo, en comunidades de Twitter, de Facebook y de un montón de redes, donde lo que hacen es nuclearse a aquellas personas que están pasando por una situación similar. Y empiezan a hacer una suerte de espacio catártico donde el uno se retroalimenta al otro, con una escasez de información total y una ausencia de trabajo en sí mismos. Entonces, como hay un otro que está relatando que su vida no tiene sentido, yo me identifico con ese otro y la mía tampoco lo tiene. Esto yo lo estoy viendo mucho. Se empiezan a nuclear en estos grupos, en estas comunidades, en estos foros, y hay una retroalimentación continua de la problemática del malestar, porque si vamos un peldaño más por debajo, esa familia, en esa disfuncionalidad, hay una ausencia de diálogo total, hay una ausencia de mirada hacia el otro. Esta persona piensa que casi no existe lo que le sucede, entonces necesito de otros que validen mi experiencia. Como están pasando por lo mismo, le dan un significado tal que yo voy a terminar muchas veces llegando a una acción porque hay un otro que también lo hace antes, ¿no? Pero porque estamos bajo el mismo denominador común de la temática. Nos metemos en esta realidad virtual que no deja de ser muchas veces una proyección de lo que tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, por eso vamos a determinados espacios. Y ahí tenemos, parafraseando la psicología de las masas, la posibilidad de expresar toda nuestra interioridad, que por ahí en ese momento se ve en ebullición, en un lugar aparentemente distante de mí, seguro que no soy yo, pero que a la vez me representa. Entonces se termina formando todo un escenario ominoso, todo un escenario muy lúgubre, muy gris, del cual muchas veces es muy difícil salir, porque sabemos que estudios muestran que hay una generación completa de dopamina, el neurotransmisor del placer, al interactuar con las pantallas. Entonces, un minuto me lleva a otro minuto, a estar más tiempo, encuentro otros donde me identifico y donde vivimos lo mismo, me siento comprendido, me siento entendido, siento que puedo ser parte de, cuando no estoy siendo parte de, ¿qué cosa? De la familia disfuncional, por ejemplo, y ahí se da un escenario perfecto para el ingreso de estos otros en estas comunidades que estudian, como hablaba Ezequiel, de este PDF, de todo lo que circula en cuanto a la manipulación, y se genera un escenario cuasi ideal para que se empiece a dar todo esto, ¿no? Entonces me parece muy importante como entender esta realidad virtual como también una proyección de lo que está dentro de nosotros, que no lo puedo expresar en la vida de la realidad, y me meto en la ontología digital o en la realidad virtual, donde no soy presente físicamente, pero soy presente de otra manera, que a la vez mi presencia es inexistente porque no saben quién soy, porque mi nombre es un nickname, por ejemplo, ¿no? Entonces no hay una identidad conformada. ¿Quién soy? Soy el nick tal, ¿no? Bueno, es súper complejo. Y te escondes detrás del avatar. Exacto, exactamente. Sí. No tengo rostro, no sé quién es el otro. No hay rostro, no hay identidad, no hay posibilidad de reconocimiento. Totalmente. No quería interrumpirte, quería agregar eso. No, dale vos. Me parece interesante también el hecho de que hay una deshumanización, que esto lo hemos hablado acá otra vez, ¿te acordás? Me parece que Pablo también estaba. Este proceso de deshumanización, que se da el mismo proceso que pasa con el adicto a la pornografía, ¿no? Que empieza a trastocar la realidad y que el tipo cree que lo que ve en la pantalla lo puede aplicar en la realidad, digamos, lo puede practicar en la vida cotidiana, y empieza a, como se frustra porque no puede conseguir, entonces empieza a hacerse cada vez más adicto y tiene esta distorsión de la percepción, ¿no? De la realidad, que empieza más a vivir en lo virtual, porque lo virtual te demanda menos. No tenés que poner casi nada tuyo en juego, o muy poco, estás escondido en el nickname, en el avatar, formás una personalidad ficticia que no necesitas muchos elementos para sostenerla, ¿no? Y me parece interesante que el cine siempre, que va unos pasos adelantados, siempre ya viene hablando de esto. Ahora salió esta película que se llama Free Guy, que me parece muy interesante porque tiene algo de una mezcla de Truman Show, tiene un poco de
Ready Player One, que es la película de Spielberg sobre una inmersión dentro de un videojuego y que la realidad que pasa en el videojuego modifica la realidad objetiva, digamos. Y bueno, y tiene todo esto que la verdad que parece muy interesante porque se le da cada vez más lugar, que esto habla mucho Miklos Lukács, ¿no? Cada vez más lugar a la inteligencia artificial, al entremezclarse lo real con lo virtual y que lo virtual empieza a cobrar cada vez más relevancia y lo real empieza a perder interés y parte de la deshumanización justamente es eso, dejar de perseguir la verdad, dejar de tener contacto con la belleza de la naturaleza, de la creación. El arte, que es parte de la belleza, deja de parecer relevante, entonces cualquier porquería hoy es arte, ¿no? Y dicho literalmente, la música que más se consume hoy es espantosa, son 4 notas, o sea, desde el reggaetón o desde el trap o ese tipo de cosas, que tiene 4 acordes nada más, una letra horrible, degradante, y sin embargo la gente lo consume, no sé, como que le gusta eso. El cine se ha vuelto prácticamente espantoso, de vez en cuando sale una película más o menos de 6, 7 puntos y parece una genialidad porque al lado de lo otro, ¿no? Y todo esto ha bajado tanto el nivel de contacto con la realidad que ver un animal, por ejemplo, eso que antes hacían los porteños, cuando yo era chico me acuerdo de un porteño, veía una vaca y se emocionaba porque nunca veía, ahora lo ven los chicos de las ciudades chicas, ¿no? Del interior también, que antes tenía más contacto con los animales, hoy ven un poco de naturaleza y se fascinan porque no lo ven nunca. Entonces se pierde el contacto con lo real para estar inmerso en ese mundo que sería más de lo imaginario, digamos, de lo imaginario en el sentido de la imagen, no de la imaginación, y refuerza esto de la cultura de la imagen, que lo que prevalece es lo que pueda llegar a ver el otro y no la esencia en sí, ¿no? Sobre todo reforzado por las redes sociales. Lo más popular, lo que tiene más likes y más seguidores es lo que más muestra, ¿no? O que da mayor imagen de éxito. Bueno, hoy estaba escuchando que hay TikTokers de 12 años que tienen 5 millones de seguidores. Entonces es una cosa impresionante, es un fenómeno impresionante y bueno, sobre todo chicos que no pueden manejar eso, ¿no? Que ni siquiera, o sea, cobra dimensiones que te excede completamente. Entonces, un poco comenzó con la cultura de la imagen, pero fue llevándonos a todo esto que estamos viendo hoy y que no sabemos dónde va a parar tampoco. No, y de hecho coincido. Hay un tema que a veces la gente se olvida cuando tratan de definir la posmodernidad y tratan de hablar de el centrarse exclusivamente en el escepticismo, en los metaretos, lo cual yo no coincido tanto con Leotero en ese punto, más que todo por la tesis de mi libro en torno al ecologismo, pero que es el gran metarrelato vigente. La posmodernidad es un proyecto estético, esencialmente esteticista. La posmodernidad no se puede entender de la estética. Y la estética vacua, no la estética en términos artísticos de Edmund Burke, sino la estética en cuanto a proyecto visual ha generado una sociedad narcisista, porque es una sociedad líquida. O sea, ellos se interesa tanto en la postura de Byung-Chul Han como de Sigmund Bauman. Una sociedad líquida donde no hay nada tangible, en donde solamente se ve. Entonces es una sociedad pornográfica, no es una sociedad ni siquiera erótica, porque en lo erótico hay un deseo del otro, en la pornografía hay una cultura del onanismo, digamos. Entonces hay un salto. Únicamente goce. El goce recortado y separado de todo lo demás. Exactamente, hay un descarte del otro. No quiero ser redundante con esto, pero quería como remarcarlo porque hace el abuso, digamos. Y acá sí, claro. Quiero preguntar a ambos porque yo creo que todos saben el enorme respeto intelectual que le tengo, pero sobre todo el enorme respeto que le tengo en materia personal a ambos. Cada uno de su visión, o sea, uno es católico, otro es evangélico. Jamás hemos tenido ningún tipo de cruce, muy por hemos complementado y hemos aprendido infinidad de cosas, porque hay una pregunta que es muy interesante antes de entrar al último tópico que les dije antes de ingresar yo que íbamos a tocar. Hay una pregunta muy interesante que vi por acá, que es de Cacha. Básicamente, yo no voy a entrar en teorías extrañas, no es mi área, digo, pero que es muy interesante. Respecto a si se puede vincular o no el tema de los abusos con rituales
digamos, algunos dicen satanistas, para otros serán paganos, rituales que no hacen a la buena fe, para que se entienda, porque estoy cuidándome porque yo me imagino cómo va a reaccionar YouTube mañana cuando termine de procesar este vivo. Pero creo que se entendió, o sea, y de hecho yo he visto varias denuncias, estoy pensando particularmente en Ashley Crowley, que fue expreso, que él sostenía las orgías con este tipo de edad, incluso como una forma de iniciación a esos sectos. Es una cosa demencial lo que uno ve en los documentales. Quería saber si ustedes ven o no que hay una proliferación de este apartamiento de la vida cristiana y este auge de la hipersexualización de los menores. Sí, 100% sí. Es un tema muy finito, ¿no? ¿Por qué? Porque el eliminar, el reventar todo tipo de valores o estructuras o encuadres morales nos pueden llevar indefectiblemente todo este tipo de prácticas. Y ya más adelante, si hablamos del tema de la ESI, yo iba a hacer un comentario ahí también histórico de dónde provienen estas cosas. Pero sí, claramente, a ver, si nosotros nos paramos desde la doctrina cristiana, yo soy particularmente católico, ¿no? Pero ¿cuál es la relación de Jesús con los niños, ¿no? Expresamente en el Evangelio está. Por lo tanto, cualquier cosa, cualquiera de estas prácticas que se van a salir de esta línea, claramente no va a venir desde el amor, ni va a venir desde Dios, podemos decir. ¿De dónde va a venir? Bueno, no tenemos demasiados lugares más. Vamos a hablar claro, las prácticas, las técnicas, nueva era y toda esta cosmovisión, ¿no? De fast food, ¿no? Rápida, donde el placer está allá, donde la sanación está allá, la sanación entre comillas. Bueno, esto lo hemos hablado en un vivo y yo me especializo bastante en este tópico por haberlo pasado, básicamente, está en mi testimonio en YouTube. No proviene del buen espíritu, como podemos llamarlo. Por lo tanto, proviene desde el otro lado. Todo lo que tiene que ver con este tipo de prácticas en la pornografía ni hablar, tiene detrás, bueno, obviamente, la interrupción del embarazo, lo hablo en código para que no te desmoneticen, Horacio, la ideología de género, etcétera, tiene por detrás un denominador común desde lo espiritual. ¿Queremos entenderlo? No, el que tenga oídos que escuche, el que no escuche y mire para otro lado. Bueno, eso queda en manos de cada uno o en los ojos de cada uno, pero estoy completamente de acuerdo, y esto lo puedo hablar con conocimiento de causa, de que siempre hay una mano por detrás en cuanto a lo espiritual que está alentando este tipo de cosas. Y cuando hay personas que están patologizadas también, siempre, por lo menos yo que me dedico mucho al discernimiento, por eso trabajo con sacerdotes de patologías mentales y influencias extraordinarias demoníacas, hay que hacer un discernimiento, un diagnóstico diferencial cuando una persona está metido en algún tema. En algún tema, hablo entre comillas, se entiende, en alguna práctica, porque muchas veces hay patologías que se diagnostican y ninguna medicación funciona. Años y años y años de medicación y no funciona ni una sola, y después cuando se somete a un exorcismo, por ejemplo, la persona empieza a mejorar radicalmente. Bueno, es un tópico puntual, ¿no?, al que me estoy refiriendo, pero acuerdo con esto que estaban diciendo, que estaba la pregunta que decías, Horacio. Vos sabés que, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Pablo también. Vos sabés que creo que fue década del 60, en Estados Unidos se funda la primera iglesia satanista. Anton LaVey fue el autoproclamado sacerdote y que funda la primera religión, y que él mismo escribe una antibiblia, una biblia negra, una cosa, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero era la biblia de ellos, ¿no? En los principios que él daba a ser principios puntuales, pero uno de esos principios me acuerdo que decía: nosotros no adoramos a nadie, no adoramos ni a Dios, ni a nadie, ni a Lucifer, ni a nadie. Nosotros creemos que el único Dios es el hombre, y nosotros adoramos al hombre, y todo hace como una suerte de teología centrada en el humanismo, ¿no? En el ser humano como centro de todo. Entonces lo corre a Dios del centro y lo ubica al hombre, y que el único, si vos crees, vos podés hacer todo lo que vos te propongas, así como el odio es algo natural, y
y el rencor es algo natural, vos podés hacer lo que vos quieras, si vos querés odiar a alguien podés odiarlo, si querés matarlo podés matarlo. Entonces, al centrarlo en el hombre está habilitado a hacer lo que quiere, digamos. Otra de las cosas que decía era que la monogamia no existe, digamos, es antinatural amar a alguien por la fuerza, decía, una cosa así, o sea, permanecer con alguien si no lo amás, no estás enamorado. Entonces, bueno, va en contra de todo eso, de todos los principios cristianos. Y lo que hacía es justamente promover este culto al hombre, ¿no? Lo que hoy se le está llamando en algunos lugares el homo deus, ¿no? De que el único Dios es el hombre en sí, el hombre es Dios de sí mismo, y ahí puede hacer lo que quiera, total, no hay nada después de la muerte, nada tiene consecuencias, uno puede hacer lo que se le ocurra, y bueno, y esto en parte tiene que ver con lo que con tomar a la persona como objeto. Dentro de los estudios de abuso sexual infantil, los tipos de abuso sexual hay abuso sexual sin contacto físico y con contacto físico, pero aparte de la penetración, digamos, la penetración no es el último o el peor tipo de abuso. Después tenés la pornografía infantil, obligarlo a participar de pornografía, o la prostitución infantil, el turismo sexual infantil, y el último, que sería el peor de todos, es el sacrificio, porque sí se ha encontrado chicos donde se los ha abusado y después ejecutado en un ritual. Ahora, no se sabe bien de dónde pertenece, digamos, a qué tipo de religión o secta o lo que sea, pero sí es cierto que hay sectas que lo hacen con un abuso previo. En el estudio, los que más estudian la personalidad del agresor sexual, del psicópata, del pedófilo, algunos dicen que hay como un odio a la inocencia, ¿no? Por eso se ensañan tanto con los nenes, ¿no? Porque como hay un odio a la pureza, a la inocencia, a la transparencia, y como que quieren destruir eso. Una cosa totalmente patológica, y sí, hay una influencia espiritual también ahí, porque si no es imposible, es demasiado enfermizo. Pero bueno, coinciden algunas cosas en todo lo que contó Pablo, y aparte por ahí para aclarar esto de que sí es cierto de que hay sacrificios, hay nenes que son, de hecho el Pizzagate fue un caso recontra conocido, que vi que alguien lo mencionó recién, y lo del adrenocromo ya está dejando de ser tan conspiranoico como parecía hace unos años, ¿no? Así que bueno, aparentemente está, no sé si hay en Argentina, pero sí se ha visto muchísimos casos en Estados Unidos y Europa. No, sí, es complicado. Quería si me transmitir la pregunta, y es un tema que yo nunca quiero dejar de lado, la vida espiritual, porque hace al hombre como el cuerpo, mente y alma, entonces no quiero descartar el plano espiritual. Como estamos un poco cortos de tiempo, si pudiera hacer una pequeña pregunta rapidita, pasar luego al tema específico de la ESI y finalizar ya con el profesor Baigorri respecto a sus 8 tips que nos tenía para compartir. Pero hay una pregunta que quisiera que no nos extendamos tanto en lo posible, pero es básicamente como consejos, palabras, análisis que podrían hacer respecto a los padres en ese momento tan duro, cuando se enteren que su hijo, su ser tan amado, ha sido víctima de un abuso, ya sea intrafamiliar, ya sea en el colegio, por distintas razones. Bueno, lo que quieran aportar en este sentido, porque uno como padre se pone en esa situación y realmente no debe ser fácil de poder llevar adelante semejante crisis interna en el hogar, y sabiendo que el hijo que uno daría la vida por el bienestar del hijo, de repente pasó por semejante atrocidad. Bueno, obviamente que cuando te pones en el lugar, si no lo hablas con una suerte de distancia y racionalidad, sí, a uno se le disparan todas las pasiones enseguida si lo pensás que te puede llegar a suceder. Por lo tanto, lo principal es... lo voy a hablar bien desde lo subjetivo de la persona que no es la víctima, sino quien acompaña, el cuidador, padre o madre, quien se entera de esto.
La posibilidad de la administración emocional es clave ahí, o sea, la escucha, la empatía, el silencio en cierto punto y la contención va a ser lo principal que esa persona necesita recibir. No palabras palabras por demás, sino el entendimiento, la escucha, el contacto, el abrazo y sobre todo la administración de lo que me genera, como si fuera contratransferencialmente, o sea, lo que me genera a mí, lo que el otro pasa, ¿no? Porque muchas veces esa reacción que yo no estoy haciendo carne, no estoy pudiendo ver, impacta demasiado en el otro y puede cerrarse cada vez más. Entonces, lo que necesita la persona en ese momento es la posibilidad de la expresión sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de estigma, sin ningún tipo de condicionamiento que provenga del exterior, sino con una total apertura, contención, empatía y misericordia, por sobre todas las cosas. Entonces esto me parece que, más allá de los puntos que Ezequiel pueda dar, que están como tipificados, esto es algo que es aplicable a cualquiera que está en un proceso de acompañamiento cuando recibe el shock de la noticia, porque hay un shock en la noticia. Por lo tanto, nadie está preparado para esperar que esto pueda suceder. Por lo tanto, tiene que haber una gran templanza interior de la persona con mucho esfuerzo para poder recibir esto, procesarlo rápidamente y salir al rescate de ese otro para después poner en funcionamiento todos los medios que sean necesarios para que la persona implicada, la víctima, salga adelante de esto. Después, obviamente, la familia va a tener que hacer también una labor para rearmarse porque hay una fractura también en el núcleo familiar. Pero bueno, quería acotar esto para no extender la respuesta. No, perfecto. Todo lo que dijiste, Pablo, estuvo genial. Yo agregaría también escucharlo, ¿no? La escucha, creerle, es decir. O sea, muchas veces atendiendo a víctimas o sobrevivientes de abuso, lo que cuentan es que les fue un trauma mayor al abuso, fue haberlo contado y que no lo hayan creído, ¿no? O haberlo hablado en la casa y que no lo hayan escuchado, no le hayan creído, le hayan dicho que estaba mintiendo, fue peor que el abuso en sí. Yo lo que quería compartirte era más que nada unos tips o puntos como prevención. O sea, una vez que ya ocurrió el abuso, también sirve, se llama prevención secundaria, que es cuando uno tiene que volver a restaurar la correcta sexualidad. Pero para prevenir el abuso, primero, te los menciono rápido, reafirmar el autoestima de los chicos, ¿no? Los chicos tienen que saber que son valiosos, que son importantes, que su opinión vale, que ellos valen mucho y que nadie puede hacerlos sentir menos, ¿no? Tienen que tener una autoestima sana, ni creerse más de lo que son, pero tampoco creerse inferiores a nadie, ¿no? Lo segundo, el manejo de las emociones, que puedan descubrir sus emociones, qué cosa le enoja, qué cosa le pone contento y cómo manejar eso, ¿no? Que no darle tanto lugar al enojo o cómo controlar en qué momento poder enojarse o no, pero sobre todo tomar contacto con las emociones y poder identificarlas y ponerle nombre a lo que siente. Lo tercero, tiene que haber una buena comunicación. El chico, los nenes, en el lugar donde se tienen que sentir más seguros y escuchados es en la casa y en la familia. En el momento en que llega a pasar algo, si es que pasa algo, que a los primeros que le puedan contar sea a los padres, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber una comunicación fluida en la casa para que puedan comentarlo. Y aparte, porque el agresor sexual detecta cuando hay un grupo de chicos, detecta cuál es el más vulnerable, ¿no? Por eso toman contacto siempre con chicos en grupo para ver cuáles son más fáciles víctimas potenciales. Enseñar la correcta sexualidad y sin pelo en la lengua y sin temor, afirmar que el género va de la mano con el sexo, ¿no? Digamos, no hay que tener miedo en esto, porque si los chicos necesitan algo firme y sólido para tomarse y apoyarse de eso. No podés decirle a un chico, mira, vos más adelante vas a descubrir qué es lo que podés llegar a hacer, pero lo confundís. Necesita algo firme, ¿no? Algo en donde apoyarse. Así que hablar de la correcta sexualidad, bueno, y qué cosas que por ejemplo, puede recibir abrazos o caricias, pero depende en qué lugar y tiene que ser siempre con su consentimiento.
Los límites del cuerpo, bueno, tiene que ver con eso también, ¿no? Enseñarle que el cuerpo tiene límite y que lo que lleva ropa interior o lo que usa malla cuando va al río o a la pileta, nadie lo puede ver ni tocar, ¿no? Y saber decir que no. A un nene nunca se le obliga a saludar a alguien que no quiere saludar, ¿viste? Aunque sea un familiar, porque puede ser que a veces haya pasado algo que los padres no hayan visto a espaldas de los padres y el nene se haya sentido incómodo. Entonces, si no quiere saludar a alguien, no se lo obliga. Que pueda decir que no y se respete ese no, porque si no se lo respeta en la casa, no se va a animar a decirle que no a un desconocido cuando le invite a hacer algo que no quiere. Y por último, explicarle que existe la resiliencia. Es decir, si llega a pasar algo malo, ojalá nunca pase, pero si en algún momento pasa, que el nene sepa que puede salir adelante de eso, que no hay un trauma imposible de superar. Si vos le decías a un nene, si a vos te pasa algo, yo me muero, el día que lamentablemente le pase algo, no lo va a querer contar porque tiene miedo de que se mueran los padres o culpa de él, ¿no? Entonces, doble la carga. Entonces, explicarle que aunque sea horrible, se puede superar y se puede sobrellevar. Bueno, esos son más o menos los tips más rápidos para poder prevenir abuso sexual, pero también se puede prevenir la caída en adicciones en adolescentes, el suicidio adolescente, digamos, si todas estas cosas están firmes, se previene todo lo otro, ¿no? O ser atrapado en grupos de sectas o ideologías, ¿no? Como el feminismo, ese tipo de cosas. Excelente. Bueno, una pregunta rapidita antes de pasar al último tópico, que es en cuanto a la ESI, que nos pregunta justamente Cacha, nos dice: muchachos, ¿a qué edad creen que es correcto empezar a hablar de sexualidad con un niño? Así, ¿cómo empezar y particularmente a qué edad? Que creo que es una pregunta interesante y más que todo para los que somos padres puede ayudar este tópico rapidito. Ahora, a partir de los 5 años empieza como ya el propio contacto del niño, ¿no? Es lo que se denomina el pasaje a la fase genital. Ahí ya hay un contacto del niño con la sexualidad, lo pueden observar en los niños que muchas veces se frotan, se tocan, sin saber bien lo que están haciendo. Por lo tanto, después van a entrar en una etapa que se llama de latencia, donde van a estar las energías puestas para otra cosa, pero a partir más o menos de esa edad uno puede empezar a hacer como una suerte de psicoeducación en cuanto a qué es lo que, puntos como base, ¿no? De 5 o 7 años, ahí puede empezar a intentar tocarse estos temas, sabiendo que, por ejemplo, la ESI, a partir de los 4 años, se le quiere enseñar la masturbación, ¿no? Entonces, ese es un punto que hay que tener muy en claro, que pretende hacer todo esto, que hoy no tuvimos tiempo, ¿no? Pero es interesante. Así que más o menos a partir de esa edad, para no poner como muy cronológicamente a los 4 años y 11 meses, sino más o menos a partir de ahí entra el niño en esta fase y es posible, ¿no? Empezar a comunicarse con todos los cuidados necesarios. Sí, totalmente. 4 o 5 años, siempre y cuando sea acorde a la edad, que eso los padres lo van a saber diferenciar, van a saber ubicarse. Y en la edad preescolar, vos podés hablarle al chico de que estas cosas que yo te decía recién, por ejemplo, los límites del cuerpo, que lo que lleva ropa interior o lleva malla, nadie lo puede tocar y nadie lo puede ver. Que hay abrazos buenos y abrazos malos, que hay caricias buenas y caricias malas, la caricia en la espalda, la caricia buena, pero hay partes del cuerpo que no se pueden acariciar, que nadie puede acariciarlas, ¿no? Este tipo de cosas se pueden explicar a nenes de 5, 4, 5 años, y después ya en los escolares podés hablar un poco más de, por ejemplo, de dónde vienen los niños, cómo se forma el bebé, y ya en la adolescencia sí hablar de sexualidad, explicar las diferencias de los genitales, las diferencias anatómicas, la diferencia sexual anatómica, pero a partir de los 4 o 5 años, siempre y cuando sea algo acorde a la edad, se puede empezar a hablar. No como la ESI, que le da contenido que no es acorde a la edad, ¿no? Y yo creo que acá hay un punto muy importante, ¿no? Hay que ganarle en tiempo también a lo que te van a dar desde el afuera, ¿no? Porque si hacemos la plancha, si no decimos nada, si pensamos que esta educación va a provenir de la afuera, vamos a estar complicados desde ese punto de vista, porque la información que viene desde el otro lado es muy compleja y va a generar en el niño una gran confusión a temprana edad.
y después va a ser en un punto, entre comillas, difícil remontar este partido en contra. Yo lo que trato de bajar como una suerte de recomendación es ganarle en tiempo, ¿no? En la casa está la primera socialización y la más importante. Entonces, si vamos a dejar que el tiempo pase, porque bueno, lo voy a hacer más adelante en la adolescencia, ahora no tengo tiempo, o lo que sea, no, ahí vamos perdidos porque hoy la educación está muy complicada con todas estas cuestiones, sobre todo con la educación sexual integral. Por lo tanto, yo diría, ganémosle en tiempo. Avalando plenamente lo que han planteado, creo que ya para finalizar entonces el video de hoy, si quisieran hacer alguna reflexión los dos respecto a lo que es la educación sexual integral, que se está viendo principalmente en Argentina, pero que ya empieza a generar un eco en el resto de la región. Cualquier tipo de análisis, reflexión, comentario que quieran hacer al respecto, ya sea en materia de prevención o de crítica, bienvenido sea. Y con esto ya terminaríamos el vivo de hoy día. Bueno, primero me parece que, por ahí lo he dicho mucho, la ESI prepara el escenario para que ocurran los abusos sexuales infantiles, no lo previene, sino que prepara el escenario, no impide el acceso de un pedófilo al contacto con los chicos, de hecho se los sirve en bandeja, está preparando el terreno para la legalización de la pedofilia. Esto también lo hemos dicho varias veces, y tiene se usa como un espacio de adoctrinamiento ideológico con la finalidad de quitar la patria potestad definitivamente, digamos, que los hijos pasen a pertenecerle al Estado y no a los padres. O sea, esos son los 4 puntos fundamentales de la ESI y por qué estamos en contra, aparte de la hipersexualización en la adolescencia, de que se sexualiza a los niños y se los ve como objeto de deseo y no como sujetos de derecho, y bueno, y la gran perversión que hay detrás de esto, ¿no? que se ha descubierto casos en donde mails de directivos que estaban implicados en redes de pedofilia y de trata de personas decían: ahora vamos a implementar una nueva reforma de la ESI donde vamos a tener a los nenes servidos en bandeja. Entonces, hay todo un trasfondo detrás que es espantoso y que cada vez se oculta menos. Cuando uno propone que se ponga un límite para evaluar psicológicamente a los docentes que van a dar clase de ESI, te saltan furiosos a la yugular los militantes de la ESI, en vez de decir, bueno, tomo el consejo y queremos mejorar el proyecto, no les importa mejorar ni la ley ni el proyecto, sino imponerlo de su manera y nada más, lo cual es aberrante, ¿no? Agrego una cosita, que también puedan entender de cuál es la génesis, ¿no? De la educación sexual integral, no en Argentina, sino de dónde viene, de las bases. Uno de los ideólogos era justamente un pervertido, un pedófilo como Kinsey. Entonces entendamos que el plan Parenthood está por detrás y un montón de cuestiones que podríamos desarrollar con mucho tiempo, pero no es algo inofensivo, hipersexualiza, desarraiga el género de la sexualidad y lleva justamente a dejar en bandeja de plata, como decía muy bien Ezequiel, a los niños para que puedan hacer lo que quieran. Lamentablemente muchas personas no conocen este trasfondo, sino lo toman como que bueno, enseñar sexualidad es algo bueno. Sí, el tema es que acá hay una ideologización previa, ¿no? Un informe de la ONU decía: es estratégica la educación de la sexualidad integral para el cambio cultural que estamos necesitando. Entonces, estas frases, estas declaraciones, entre otras, son lo que están, ¿no? lo que está componiendo este tema. Y es súper importante saberlo y entenderlo y poder intervenir en ello también. Bueno, excelentísimo, 1:10 ya. No sé si alguien quiere hacer algún último comentario antes de hacer el saludo final, sin ningún problema. Agradecerte nada más, Horacio. Yo por lo menos de mi lado me parece que todas estas temáticas y todo lo que haces domingo a domingo es excelente y a disposición para cuando se necesite, y que la gente pueda también empezar a estudiar, formarse, escuchar un poco estas cosas para no quedarse con la única información que viene del otro lado. Sí, yo también agradecerte, Horacio, y bueno, y Pablo también, un placer compartir este espacio con ustedes y sobre todo de encontrarnos tan acuerdo teóricamente, ¿no? Que es muy difícil, muy escaso. Y bueno, le mando un saludo
a Araceli, que está mirando, o me dijo que iba a estar mirando, que es de Araceli Sánchez, que es de RIPSEPAMI de Perú, que es de un grupo, de una agrupación de psicólogos y psiquiatras, que trabajan mucho en esto desde hace mucho tiempo. Y bueno, agradecerte a vos, Horacio, también por el espacio y por todo lo que estás haciendo, este trabajo que estás dando, que la verdad que es impresionante y muy valioso, muy valorable también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias también a la gente que ayudó en el Superchat. Saben que con eso no solamente que sostenemos este canal, sostenemos la radio, parte de la fundación y el merendero, así que bueno, muchas gracias de corazón, de verdad. Vi varios comentarios muy, muy interesantes, así que también valoro, porque yo mientras estoy escuchando también voy leyendo, voy aprendiendo de todos, aprendo de los profesionales, aprendo de la gente que aporte desde su experiencia como padres, hasta profesionales que a veces hacen un comentario específico desde la filosofía o desde su área, que creo que todo suma. La verdad es que los tiempos son bastante rápidos. Si ustedes están de acuerdo, más adelante podemos hacer un vivo específico sobre la ESI, detallando puntos exactos. Si están de acuerdo, muchas gracias, Marco, por tu gran ayuda. Creo que tenemos que hacer un vivo específico de lo que es la ESI, porque no se puede abordar en solo 10 minutos. Así que muchas gracias a ambos profesionales por su tiempo. Dos mensajes últimos. A la gente que me dice si ya habíamos tocado este tema, ¿por qué lo vuelvo a tocar? Miren, si tenemos que volver a tocar este tema, es porque las veces que lo hicimos antes no sirvió. Digamos, un tema que tendría que estarse hablando constantemente, digamos. Más en una sociedad hipersexualizada, donde ya no se habla solo de la cultura transanimalista, como se está viviendo actualmente, ya ni siquiera es transgénero. Ahora es el auge de la transedad, es la sociedad no tiempo, la sociedad paliativa y la sociedad no tiempo. Entonces, así como no hay pasado porque se elimina a la tercera edad, tampoco hay futuro porque se elimina el niño por nacer, tampoco hay un presente porque ya no hay un adulto y un niño. Esto lo planteo en uno de mis videos que me tocó producir hace poco, con un pequeño desarrollo en ese sentido. Son niños hipersexualizados y son adultos infantilizados, que esta es la cara B que no se está viendo tampoco. Son adultos infantilizados, entonces ven el mundo como un parque de diversiones, ven el mundo como una ficción, como una realidad alternativa. Entonces, por eso se insistió este tema. Así que bueno, muchas gracias, Moni Rodríguez, realmente por tu ayuda también. Gente, nos vamos a estar viendo en vivo el domingo que viene, si el canal sobrevive. Nos vemos el domingo que viene. Pero sin antes decirle, este martes voy a estar ayudando a mi querido amigo Neraroz. Vamos a hacer la presentación de una nueva canción que ha sacado él en torno al 5 de octubre. Y bueno, todos saben, para los que son argentinos, lo que pasa el 5 de octubre, y como buenos patriotas que somos acá, vamos a estar con Cecilia Pando, con veteranos de guerra, con mi amigo personal Neraroz, conversando y dando la batalla cultural, porque consideramos que la historia argentina ha sido bastante condescendiente con los terroristas, y tanto que hablamos del abuso infantil, cierro con esto, no se olviden que estos jóvenes idealistas ponían bombas en jardines de infantes. Entonces, vamos a hablar de lo que es abuso realmente, empecemos a tener una mirada histórica en ese sentido. Profesores Pablo y Ezequiel, muchísimas gracias de corazón por su generosidad. Gracias, Horacio. Un abrazo. Gracias a vos, Horacio. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Vamos a estar hablando de la ESI la próxima. Nos vemos.